Buenas tardes, camaradas. Mi nombre es Héctor Alejo Rodríguez, soy el secretario de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, por brindarnos esta oportunidad de compartir con ustedes y quienes leen este importante medio de comunicación en Puerto Rico sobre nuestra opinión con respecto a los últimos desarrollos de la lucha política en Venezuela desde la perspectiva del Partido Comunista de nuestro país, ¿no? Primero que nada, bueno, ya les dije mi nombre, soy el secretario de Relaciones Internacionales del PCB. Antes de esa responsabilidad me desempeñé en la Secretaría General de la Juventud Comunista de Venezuela por un tiempo y bueno, ya estoy cerca de cumplir 20 años de militancia ininterrumpida en esta importante organización, histórica organización de los trabajadores en Venezuela. Sobre la situación política y lo ocurrido posterior a las elecciones presidenciales. Bueno, primero es que la posición nuestra del Partido Comunista es que estas elecciones, desde su convocatoria, presentaron serios vicios antidemocráticos, ¿no? Y la razón principal es que las fuerzas políticas como el PCB y muchas organizaciones de izquierda no tuvieron posibilidad de presentar una candidatura independiente, una restricción a sus libertades democráticas y políticas que impidió que el PCB y que un conjunto de organizaciones pudieran participar de la elección presidencial. Esto indudablemente, este proceso de violación sistemática de derechos políticos contra las organizaciones de la clase obrera en Venezuela, digamos que tiene uno de sus precedentes más relevantes el año pasado, agosto. Estamos conmemorando que hace un año desde ese hecho, cuando a través de una sentencia arbitraria e ilegal, la máxima sala del Tribunal Supremo de Justicia decidió la intervención judicial del PCB, ¿no? Esa intervención judicial, como ustedes recordarán, al Partido Comunista no se le permitió el derecho a la defensa. Se tomó la decisión de intervenir al partido y entregarle la dirección del partido a un conjunto de personas que no son militantes del Partido Comunista de Venezuela. El PCB demostró con pruebas que estas personas no eran militantes, y aún así el tribunal decidió que esta documentación entregada por el PCB era irrelevante, no abrió posibilidad a que nuestro partido pudiera defenderse, es decir, violó el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, y determinó de manera arbitraria entregarle el partido a un conjunto de personas que no son militantes del PCB, pero que están alineados a la política del gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros entonces dijimos que el objetivo de esta medida hace un año, la razón principal de esta medida era las claras intenciones de impedir que la izquierda venezolana presentara una candidatura alternativa a los dos polos burgueses que se disputan el poder en el país, ¿no? El polo burgués que representan el partido de gobierno y sus aliados, y el otro polo de la burguesía tradicional con vínculos históricos, de relaciones con los monopolios norteamericanos y europeos, ¿no? Se quiso impedir que se presentara una alternativa a esos dos polos, y uno de los pasos importantes que dieron para materializar este objetivo fue la intervención judicial del PCB. De manera que el Partido Comunista no contó con su tarjeta, con su figura jurídica, para poder presentarse en las elecciones. Ese fue el primer obstáculo que nos pusieron. Pero luego, cuando se inicia la convocatoria a las elecciones, si mal no recuerdo, marzo, que se convoca la elección para julio del 28, en el cronograma electoral estaba planteado los lapsos para que organizaciones políticas, movimientos, etcétera, sociales, pudieran iniciar un proceso de registro de una figura jurídica ante el Consejo Nacional Electoral
que fuese habilitada para presentar candidaturas de cara a estas elecciones presidenciales. Bueno, el PSB, con una alianza muy amplia de organizaciones y movimientos revolucionarios, intentó registrar una organización que le denominamos Espacio Popular Alternativo. Otras organizaciones aliadas hicieron lo propio, pero con muchos años intentando registrar una organización como el Movimiento Popular Alternativo, MPA, de que él era el candidato del PSB, del Partido Comunista de Venezuela, electo por la primera sesión de la 16 Conferencia Nacional, Manuel Isidro Molinas. Y bueno, resulta que todas estas organizaciones, su petición de registro ante el Consejo Nacional Electoral fue ignorada. Ni siquiera recibieron una respuesta. Mientras que otras organizaciones afines al gobierno, e inclusive organizaciones de derecha, dirigidas por sujetos que hace unos años atrás públicamente apoyaron la política de sanciones, de intervención extranjera, etcétera, etcétera. Pero como está en una línea de negociación con el gobierno, estos sectores de extrema derecha, se les permitió registrar figuras jurídicas para que pudieran tener el derecho de postular. De manera que este fue el segundo obstáculo que le colocaron a la izquierda, ¿no? de impedirle participar en las elecciones. El tercer obstáculo es que con nuestro candidato, Manuel Isidro Molina, se hizo un acuerdo con una de estas organizaciones que estaban habilitadas para inscribir candidaturas. Y bueno, cuando llegó el periodo, el lapso de registro de candidaturas, esta organización habilitada se encontró que no pudo acceder al sistema. En los 5 días estuvo bloqueado su posibilidad para, de manera digital, registrar la candidatura de Manuel Isidro Molina, y la razón por la que fue bloqueada la inscripción es porque iba a inscribir al candidato del PSB. Entonces este fue el tercer obstáculo que colocaron en el camino y que nos demostraban que, bueno, que este proceso carecía de garantías para las fuerzas de izquierda, no era realmente un proceso democrático y que existía una especie de veto gubernamental que determinaba a dedo quién podía inscribirse y quién no en las elecciones presidenciales, qué partidos y qué organizaciones podían tener derecho de inscribir en estas elecciones. Entonces, sobre estas bases que el Partido Comunista participa en la elección, nosotros convocamos una tercera sesión de la Conferencia Nacional del partido y ahí miramos los escenarios, si mandábamos a votar nulo, si nos absteníamos, si decidíamos apoyar alguna de las candidaturas independientes que lograron sortear el veto gubernamental. Y bueno, finalmente la 16 Conferencia Nacional se pronuncia en favor de mantenernos en la participación electoral, apoyando a un candidato independiente de nombre Enrique Márquez, y de esa forma mantener la coherencia con nuestra política de presentar una candidatura que sea independiente a los dos polos burgueses hegemónicos que estaban participando en esta elección: Nicolás Maduro por un lado, Edmundo González, que es el candidato de María Corina Machado, la Plataforma Unitaria, en el otro extremo. Así fuimos a esta elección con una candidatura que era una alianza indudablemente más allá de la izquierda por estas condiciones y trabas que se nos presentaron. Presentamos junto con este candidato un programa mínimo que se comprometía a la restitución de los derechos de la clase obrera conculcados por el gobierno de Nicolás Maduro en el marco de la alianza que tiene con los sectores empresariales en el país. Y fue el único candidato que cuestionó, por cierto, la política entreguista petrolera del actual gobierno con respecto a las cesiones de concesiones en condiciones bastante desventajosas para el país y que representan un retroceso con respecto a las leyes y la ley orgánica de hidrocarburos que se concede principalmente a la transnacional Chevron norteamericana y otras empresas de capital
norteamericano y europeo. Finalmente, el 28 de julio, cuando correspondía presentar los resultados electorales, empiezan a manifestarse una serie de irregularidades por parte del Consejo Nacional Electoral, incumplimientos de las atribuciones que tiene este organismo como máximo poder electoral, que terminan generando dudas sobre el resultado que se presentan y desatando la crisis política que en este momento estamos viviendo. Hay que destacar que la crisis que enfrentamos en este momento tiene que ver con la crisis de representación política que hay en el país. Hay un enorme descontento en la población, descontento y desconfianza hacia el gobierno, un descontento que las encuestas indican que llegan al 80%, por ejemplo. Pero así como hay descontento hacia el gobierno y desconfianza hacia el gobierno, también lo hay hasta hacia los sectores de la oposición de derecha, ¿no? Que también han cumplido un papel nefasto en la política nacional, promoviendo las sanciones, las injerencias extranjeras, robos de activos de Venezuela en el exterior, y que por tanto el pueblo venezolano lo reconoce e identifica como parte de la crisis, parte importante de la crisis que vive el país. Pero bueno, lo cierto es que esta crisis de representación política se hace más evidente en esta elección. ¿Por qué? Porque el 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral, cuando presenta el primer boletín, habla de una tendencia irreversible, cuando apenas la diferencia, según los resultados que estaba anunciando, era apenas de 700.000 votos, cuando aún faltaban por contarse 2,5 millones de votos. O sea, era inexplicable hablar de una tendencia irreversible cuando faltaba tantos votos por contabilizar. Pero en esencia el problema central no fue ese, es que el Consejo Nacional Electoral, argumentando un supuesto ciberataque contra el sistema de transmisión y de totalización, justificó la no publicación de los resultados discriminados por mesas y centros de votación y la realización de las auditorías posteriores al proceso electoral. Estas auditorías son importantes porque una de estas auditorías tenía que ver con la auditoría del sistema de transmisión. Es decir, en esta auditoría se podía determinar si efectivamente ocurrió el ciberataque. Y la otra auditoría tiene que ver con una evaluación ciudadana de una muestra significativa de mesas de votación donde se aperturaban las cajas, se revisaban voto a voto y se verificaba si eso correspondía con las actas, y de esa manera determinar si el resultado que anunciaba el presidente del CNE se correspondía realmente con la tendencia de la votación en las cajas, ¿no? Voto a voto, acta por acta. Bueno, escudándose en el ciberataque, el CNE elude esta responsabilidad de presentar los resultados, como se ha hecho a lo largo de 25 años de elecciones en Venezuela a través del sistema automatizado. Elude esta responsabilidad, suspende la realización de las auditorías, y esto lo que genera es acrecentar la desconfianza en la población venezolana sobre el resultado que se había anunciado el 28 de julio. De hecho, el día siguiente al anuncio de este primer boletín, el Consejo Nacional Electoral no presenta un segundo boletín, sino que acelera la decisión de proclamar al presidente Nicolás Maduro como vencedor de las elecciones, y el segundo boletín apenas lo presentan una semana después. Lo cierto es que esto acrecentó las dudas sobre el resultado, dudas totalmente razonables, porque hay una cifra de resultados, pero no existe el sustento que demuestre que ese sea el resultado. Por el otro lado, la oposición de derecha, la plataforma que apoyaba la oposición de derecha, presentó en una página web la digitalización de las actas de mesas electorales a las que tuvieron acceso a sus testigos, porque en Venezuela cada candidato tiene derecho a tener testigos en las mesas,
y por reglamento estos testigos tienen derecho a tener acceso a una copia de las actas de votación. Bueno, la oposición lo que hizo fue digitalizar esas actas, presentarla en una página web y de esa forma demostrar que el resultado era distinto al anunciado por el presidente del CNE y que ellos realmente habían ganado las elecciones. Luego el partido PSUV también hizo lo propio, no publicaron actas, sino que denunciaron que la mayoría de esas actas que se habían publicado en la página web no eran reales, estaban falsificadas. Pero lo extraño de todo esto es que el PSUV no hizo nada por mostrar las verdaderas actas. Y el PSUV, como la oposición, al tener testigos en las mesas de votación, también deben tener copias de las actas. Y ya hay un antecedente de las elecciones presidenciales del año 2013, cuando el presidente Nicolás Maduro ganó por un margen pequeño de votación al candidato de la derecha, de la oposición de derecha, que frente a una denuncia de fraude, la respuesta del partido PSUV fue publicar en su página web todas las actas que demostraban que efectivamente el presidente Nicolás Maduro había ganado voto a voto de esa elección. En esta ocasión el PSUV no hizo eso, lo que genera más sospechas y suspicacias en la población venezolana, y esto indudablemente a los días siguientes desata una ola de protestas, manifestaciones en todo el país, donde se reclama transparencia por parte del Consejo Nacional Electoral y la publicación de las actas, ¿no? La respuesta del gobierno a esto ha sido la criminalización del derecho legítimo a la protesta desde nuestra perspectiva. Nuevamente se les ha calificado de ser protestas con un fin de impulsar un golpe de Estado, se les ha calificado de acciones de corte fascistas, y de esta forma se ha criminalizado el derecho a la protesta en Venezuela y se ha desatado una represión muy violenta contra la población, que bueno, según las propias cifras oficiales, ya van cerca de 2.000 detenidos y 25 fallecidos. Se han ejecutado allanamientos ilegales, detenciones ilegales, sin respeto al debido proceso, a los derechos humanos fundamentales. Afortunadamente, recientemente, gracias a la presión popular y a las denuncias, el gobierno ha accedido a la liberación de un grupo de estos manifestantes, la mayoría adolescentes que no cumplían la mayoría de edad, inocentes. Pero bueno, todavía sigue existiendo una situación de mucha persecución en el país, que también eleva las sospechas y el descontento, porque la actitud del gobierno, creemos nosotros, en esta situación de dudas frente al resultado, debe ser clarificar los hechos. Debe ser demandarle al Consejo Nacional, presenta los resultados discriminados como está establecido en la ley. De hecho, ya la ley establece 30 días para el Consejo Nacional Electoral haga las publicaciones, pasaron los 30 días y una semana y el Consejo Nacional sigue sin publicar resultados discriminados. Debe decirle a su partido que como en el 2013, ahora igual presente las actas de sus testigos, los haga públicos y se demuestre la victoria, porque además, según lo que informa el CNE, fue una victoria holgada de más de 1 millón de votos. Se supone que quien gana por semejante ventaja no debería tener ningún miedo en mostrar las pruebas de su victoria, que las tienen, porque todos los testigos de los partidos reciben copia de las actas. Entonces resulta muy sospechoso que la estrategia hasta ahora del gobierno y del partido de gobierno ha sido sembrar un manto de oscuridad sobre lo ocurrido en las elecciones, sobre los resultados electorales. Por eso acuden al Tribunal Supremo de Justicia, que desde nuestra perspectiva es un órgano que no tiene ninguna competencia en este tema, es decir, en la verificación, en la revisión de los resultados, es una competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral y que debe hacerlo en conjunto con las organizaciones partidistas que participaron en esa elección para poder clarificar y dilucidar todas las dudas, y en el caso que posterior al cumplimiento de esta labor de presentación, si algún partido tiene ve que existe inconsistencia entre sus actas y las que presenta el CNE, tenga posibilidad
de acuerdo a la ley, de presentar sus impugnaciones. Pero ni siquiera la posibilidad de presentar impugnación es posible porque hasta los momentos no se ha hecho la publicación formal de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que el derecho a la protesta es totalmente legítimo frente a esta situación. Otro caso sería que el CNE hubiese cumplido con todas sus atribuciones, hubiese demostrado de manera fehaciente, aplicando todos los mecanismos que tiene a su mano, para demostrar los resultados, y luego hayan ocurrido acciones violentas para desconocer el resultado. Esa no es la situación actual. La situación actual es que hay un silencio, hay un vacío de poder, porque el CNE no cumplió sus funciones. Estas funciones pretendieron ser trasladadas a un organismo que no le corresponde, un ente del Estado que no le corresponde, que es el Tribunal Supremo de Justicia, que dice que hizo una revisión técnica de todos los resultados, confirma los resultados, insta al CNE a publicar resultados, pero el CNE sigue sin publicar resultados. Entonces, bueno, esta es la situación, es bastante compleja, va a agudizar la situación de crisis de representación política en el país. Debemos dejar claro que esta posición del PSB no tiene nada que ver con apoyar o fijar posición del lado de otra candidatura, que seguramente lo dicen, porque ahora esta visión sesgada de la polarización en Venezuela lleva a que no se identifiquen que la clase obrera tiene intereses propios independientes, y que en el marco de la polarización que ocurre en Venezuela y la polarización que hay en Venezuela es totalmente factible, que se plantea una alternativa a los dos polos, una alternativa política desde el movimiento obrero y popular a los dos polos. Bueno, se pretende manipular la posición del PSB como si fuese una postura que beneficia a la derecha, que beneficia el imperialismo, etcétera, etcétera. Y eso es totalmente falso. Lo que defiende el PSB es que se preserven el Estado de Derecho, las libertades y las garantías democráticas, porque si esto no se respeta, entonces avanzaremos hacia la consolidación de una forma de gestión de gobierno autoritaria que restringe derechos y libertades democráticas, y al final del camino los únicos beneficiados de esta forma de gobierno es la burguesía, el capital transnacional, que en este momento sobreexplota la fuerza de trabajo, que en este momento se beneficia del saqueo de las riquezas del país, que en este momento se beneficia de que las libertades sindicales estén restringidas, que en este momento se beneficia de que las luchas obreras sean judicializadas y criminalizadas cuando el salario es bonificado, cuando hay una serie de destrucción de derechos laborales. Entonces esta forma de gobierno, claro que le conviene al gran capital, y la tarea del Partido Comunista es impedir que esta forma de gestión se consolide y luchar por el restablecimiento de los derechos y las libertades democráticas en el país. Nosotros hacemos esta distinción porque indudablemente hay una posición de derecha y nosotros también nos ubicamos en el campo de la oposición, pero indudablemente no tenemos los mismos intereses que esta oposición de derecha tradicional, que es uno de los polos hegemónicos de la burguesía, ¿no? Desde nuestro punto de vista, los dos polos, tanto los que apoyan el gobierno como este polo de derecha que se agrupa en la plataforma unitaria, tienen objetivos económicos comunes. Y eso quedó demostrado cuando el año 2020, luego del desastre que ocasionó la profundización de las profundización de las sanciones criminales imperialistas contra el país, con el gobierno interino de Juan Guaidó, que fue el pretexto de los Estados Unidos para radicalizar sus ataques contra Venezuela. Luego de ese nefasto periodo que llevó a la contracción económica del PIB a niveles históricos, cerca del 80%, bueno, los dos polos de la burguesía de ambos polos se dan cuenta como que, bueno, hay que dar un parado a esto, hay que negociar y hay que empezar a sentar las bases de la gobernabilidad política y la recuperación económica, ¿no? Entonces, en el año 2020 es cuando
ocurre este pacto de élites que nosotros denunciamos. Se pudo ver al gobierno acudiendo inclusive a la sede de la principal central Federación Empresarial del país, que es Fedecámara, la antigua federación enemiga histórica del gobierno de Hugo Chávez, que participó en el golpe de Estado, paro petrolero, etc. Bueno, después de mucho tiempo los veíamos dándose la mano, negociando y construyendo un acuerdo para la recuperación económica, ¿no? A partir de ese año, como consecuencia de este pacto entre las dos burguesías, por eso decimos que no hay gran diferencia entre este polo y el otro, porque desde el 2020 están negociando y están aplicando un ajuste antipopular, ¿no? En el campo económico. Es decir, los partidos políticos que representan la oposición de derecha, perdón, la burguesía que representa los partidos políticos de oposición de derecha, tienen muchos años, principalmente desde el 2020, negociando con el gobierno y construyendo acuerdos. Y desde el 2020 están impulsando un ajuste de manera conjunta. Entonces, desde ese año, el gobierno aplica la política de liberación de precios, de dolarización de hecho de la economía, inicia un proceso de privatización de activos públicos a través de la máscara de las asociaciones estratégicas, inicia un proceso de reapertura petrolera, que como ustedes saben, en el 98 Chávez gana las elecciones y una de sus principales propuestas fue contener la apertura petrolera que empezaba ese año, es un proceso de privatización petrolera. Pues el gobierno hoy retoma esa política de apertura petrolera en el marco de esta política de ajuste, pero el eje vertebral de este pacto de élites y del ajuste antipopular que impulsa el gobierno es la política salarial, la política laboral, ¿no? Sí, una de las principales demandas de los empresarios fue la desregulación del mercado laboral, la destrucción de derechos laborales, porque a través de la reducción de los costos o de los pasivos laborales al mínimo, era la vía a través de las cuales las empresas podían recuperar sus tasas de ganancia sobre la base de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Y es así como se impone el congelamiento de los salarios. Son 2 años y medio que los trabajadores venezolanos tienen sus salarios congelados en $2.50, $3. Este congelamiento de salario, el gobierno y el empresariado lo intentan compensar con la bonificación del salario. Quiere decir que en general lo que recibe el trabajador por su trabajo son bonos, sin incidencia salarial. En este momento más del 90% del ingreso de los trabajadores son bonificaciones que no tienen ningún impacto en prestaciones sociales, en utilidades, en vacaciones y en el resto de los componentes de las convenciones colectivas. El gobierno con esta política ha destruido, de hecho, el derecho de los trabajadores a tener prestaciones sociales, a tener vacaciones remuneradas, a tener utilidades que se pagan a finales de año. Es decir, los costos laborales fueron reducidos al mínimo. Una política severa, agresiva contra la clase obrera. Y que bueno, los empresarios saludan, aplauden. Cada año, cuando llega 1 de mayo, presionan para que el gobierno no se le ocurra anunciar incremento salarial, sino incrementos de bonos, y eso es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 3 años, ¿no? Anuncios de bonificaciones y se mantienen los mismos salarios. El gobierno utiliza este discurso de las sanciones y de la crisis para justificar esta política antiobrera y llamarle a este ajuste que sacrifica principalmente a los trabajadores, denominarle una especie de resistencia antiimperialista, ¿no? Los trabajadores están resistiendo la embestida imperialista mientras a los empresarios se les dan todas las garantías, ¿no? Porque además de todo esto que ya les he mencionado, los empresarios tienen acceso, por ejemplo, a una política de transferencia de riqueza pública por medio de las mesas de cambio. Es decir, semanalmente cientos de millones de dólares
el gobierno inyecta las mesas de cambio para que los empresarios puedan transformar sus bolívares, producto de sus operaciones comerciales, a dólar al monto preferencial. Entonces, por esa vía, en los últimos 3 años se han desangrado cerca de 10.000 millones de dólares, ¿no?, que van en beneficio del capital. Y además de esto están las situaciones de corrupción, como este año estalló la olla de más de 20.000 millones de dólares que se desaparecieron de la industria petrolera entre el 2020 al 2023. Entonces, mientras el gobierno decía no hay dinero, no hay dinero, vemos, anuncia que hay crecimiento económico, que los capitalistas tienen ganancia. Recién acaban de anunciar un crecimiento y que de 8%, pero mientras se anuncian estos supuestos crecimientos, la clase obrera tiene 2 años y medio con los salarios congelados y con sus derechos laborales completamente destruidos, ¿no? Entonces, cuando miramos este proyecto que impulsa el gobierno, es un proyecto que ha ejecutado también de la mano con la burguesía que representan estos partidos de oposición que se oponen al gobierno. Esto quiere decir que si esta oposición llega a llegar al poder, va a seguir ejecutando el mismo plan que viene desarrollando el gobierno de Nicolás Maduro. Si no hay diferencia entre estos dos polos. Su agenda económica es la misma, y esto es tan cierto que se ponen de acuerdo, ¿no? En el 2020 se pusieron de acuerdo. De hecho, ahora, en este momento, los empresarios de esas federaciones empresariales, Fedecámara, con industria, antiguos enemigos de la Revolución Bolivariana, etc., abiertamente han dicho recientemente que la mejor... que el gobierno de Nicolás Maduro es el que garantiza mayor estabilidad y seguridad a sus inversiones frente a la posibilidad de un cambio de gobierno. De hecho, el presidente de Conindustria recién acaba de decir que no es momento de política, sino de dedicarse a la producción. Entonces, y eso es completamente lógico. Sí, estamos hablando de una crisis que es muy severa, donde el capital necesita avanzar radicalmente sobre los derechos de los trabajadores sin enfrentar resistencia, y una forma de gobierno que sea autoritaria, que restrinja libertades sindicales, que restrinja libertades democráticas, donde el Partido Comunista de Venezuela no sea legal, donde partidos políticos de la clase obrera no tengan posibilidades de registrarse legalmente, indudablemente, donde las luchas obreras sean criminalizadas y judicializadas, y por convocar huelga se te puede aplicar ley contra el terrorismo. Sí, esas condiciones son muy apetecibles para estos empresarios que participan, que se benefician de este ajuste, ¿no?, de este ajuste de contenido neoliberal. Que este ajuste pueda avanzar sin tener que enfrentar la resistencia de la clase obrera, y mucho más si la clase obrera no puede presentarse en las elecciones y tener diputados y ocupar espacios políticos desde donde confrontar esta política. Entonces, no es descabellado que hoy la burguesía en el país apoye el gobierno de Nicolás Maduro y considere que la continuidad del gobierno de Nicolás Maduro, pese a que signifique un retroceso en el Estado de Derecho, en las libertades democráticas propias del sistema político burgués, este tipo de gobierno sea en esta etapa muy útil para sus objetivos de acumulación acelerada de capital sobre la base de la sobreexplotación de los trabajadores venezolanos. Entonces, frente a estos dos polos, nosotros tenemos necesidad de levantar una alternativa. Es indispensable que la clase obrera comprenda que no puede seguir a la cola de estos dos polos, porque su agenda y sus intereses no están en ninguno de los dos. Para que la clase obrera realmente pueda conquistar derechos, pueda avanzar en una agenda de transformación revolucionaria real del país, tiene que convertirse en una alternativa política real, ¿no? La clase obrera, el movimiento popular están obligados a construir una alternativa que plantee por la calle del medio sus propios intereses, sus propios objetivos. Por ejemplo, vimos cómo en esta campaña electoral ninguno de los dos polos habló de derechos laborales. El único que planteó el tema de derechos laborales fue el candidato del PSV, Enrique Márquez, y probablemente algún otro candidato independiente,
Pero los de los dos polos están felices con la política actual laboral que aplica el gobierno de Maduro, porque es la que mejor se ajusta a los grupos empresariales que ellos representan. El rechazo a la injerencia estadounidense en Venezuela, bueno, nosotros no solo rechazamos la injerencia del imperialismo norteamericano, estadounidense, sino también la del imperialismo, la de las potencias imperialistas europeas. Creemos que ambos tienen una tradición nefasta en la historia reciente de nuestro país, de sistemática asedio, intervención, injerencia, querer opinar sobre los asuntos internos de Venezuela en abierta violación de nuestra soberanía y autodeterminación. Y en estos momentos ellos están buscando cómo pescar en río revuelto, ¿no? Cómo sacar provecho de una crisis política, y se utilizan la máscara de estar preocupados por la democracia en Venezuela y los derechos humanos en Venezuela para intervenir, pero todos sabemos que en el fondo lo que realmente estas potencias están buscando es ver cómo sacan el mayor beneficio posible para sus corporaciones que operan en Venezuela o que tienen intenciones de intervenir en Venezuela, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, el Partido Comunista ha sido muy enfático y firme en la denuncia de las distintas formas de injerencia imperialista en Venezuela. Hemos condenado enérgicamente en lo nacional y en lo internacional, lo seguimos haciendo, esta política criminal de sanciones contra nuestro país. Reclamamos el levantamiento inmediato de esas sanciones. Rechazamos este tipo de injerencias, el papel que pueda cumplir este tipo de injerencias extranjeras, imperialistas, para intentar resolver la situación del país. Creemos que la solución a la crisis esta crisis debemos resolverla los venezolanos. La clase trabajadora debe desarrollar su fuerza para lograr la conquista de sus derechos políticos, democráticos y gremiales, y que esta solución no puede venir de afuera. Primero, porque afuera no tienen ningún interés en los derechos de la clase obrera venezolana. Afuera lo que hay es un interés de ver cómo posicionan sus intereses económicos en nuestro país. Y partiendo de este punto, queremos dejar claro que tanto Estados Unidos como la Unión Europea han mejorado sustancialmente sus posiciones en Venezuela. Sí, en estos momentos son corporaciones de ese país las que están desarrollando las más importantes inversiones en el sector petrolero y gasífero, donde el gobierno de Nicolás Maduro, a través de su política petrolera, les ha beneficiado, inclusive en condiciones bastante desventajosas para el país y en abierta violación de las leyes, de la Constitución y las leyes venezolanas. Entonces había un proceso de flexibilización y de entrega por parte del gobierno de Nicolás Maduro, y eso explica por qué en estos momentos de crisis, ciertamente Estados Unidos y la Unión Europea fijan posición en favor del candidato de la extrema derecha, pero se cuidan más de aplicar acciones de presión por el hecho de que sus inversiones ya están en el país, ¿no? Ya están en Venezuela y tienen acuerdos con el gobierno. Entonces, eso es importante seguirlo de cerca, porque incluso en el marco de la campaña electoral salieron muchos artículos de prensa en Estados Unidos, en el Wall Street Journal y otros medios, donde se hablaban de la posición de estas corporaciones norteamericanas y europeas petroleras con respecto a lo que podía ocurrir en las elecciones presidenciales. Y en general la tónica del discurso de la gerencia de estas corporaciones era que el gobierno de Nicolás Maduro garantizaba más estabilidad y garantías a sus inversiones que la posibilidad de un cambio de gobierno, ¿no? Y estas declaraciones fueron utilizadas incluso por la campaña oficial de propaganda del candidato Nicolás Maduro para vender la idea a la población de que Estados Unidos y la Unión Europea confiaban más en Nicolás Maduro que
que en María Corina Machado y Edmundo González. Entonces, incluso esto fue parte de la campaña de Nicolás Maduro. ¿Y qué queremos decir con esto? Que bueno, que hay muchos mitos sobre el carácter antiimperialista del gobierno en Venezuela, que hay muchos mitos que creemos deben ser derribados, y la única forma de derribarlos es a través de un análisis más científico desde el punto de vista del marxismo-leninismo de la realidad venezolana, más objetivo, que ayude a apreciar desde una perspectiva de clase lo que ocurre realmente en Venezuela, el carácter de clase del gobierno, de las fuerzas que hoy componen el gobierno. Ya hace mucho tiempo que el PSUV, aunque sigue siendo un partido policlasista, las fuerzas hegemónicas en el seno del partido de gobierno son fundamentalmente sectores empresariales que a lo largo de 25 años han acumulado mucho capital y se han convertido, hoy tienen posiciones económicas fuertes en distintas ramas de la economía, importaciones, telecomunicaciones, sector bancario, agricultura. De hecho, cuando revisamos la situación de tenencia de la tierra, descubrimos que ha habido un desplazamiento de los antiguos terratenientes por nuevos terratenientes, y la mayoría de estos nuevos terratenientes están vinculados al partido de gobierno. Entonces, el PSUV hoy te aplica un ajuste antipopular, no solamente porque está personificando la fase de contracción de la renta petrolera, ¿no?, como le hicieron gobiernos anteriores en Venezuela cuando los precios del petróleo caen y el sistema entra en crisis. También lo hace porque está personificando los intereses de los sectores de la burguesía y de las clases terratenientes que ellos representan y que son un sector hoy hegemónico en el partido de gobierno, donde el sectores de trabajadores y de izquierdas que aún preserva ese partido porque los tienen, cada vez son más impotentes para definir la línea de ese partido. Entonces el PSUV hoy es una fuerza fundamentalmente burguesa y que expresa los intereses de la burguesía, y esa es la razón por la cual hoy aplican un conjunto de medidas económicas que son la contracara del programa con lo que la revolución bolivariana llegó a Venezuela en 1998. Inclusive lo que está ocurriendo en las elecciones también contracara de una de las banderas principales del gobierno de Hugo Chávez, que era entregarle al país un sistema electoral que fuese confiable y transparente. Luego de las elecciones del 28 de julio, ya la confianza en el Consejo Electoral se ha perdido por completo, y a pesar de que el sistema tiene los mecanismos para garantizar esa transparencia, desde las posiciones de poder y el ejercicio autoritario del control del Estado, se ha impedido que esos mecanismos se activen y el pueblo venezolano pueda tener acceso a los resultados, lo que ocurrió. Pero volviendo sobre este tema del imperialismo y la influencia de las potencias imperialistas, nosotros llamamos a mirar con detenimiento este hecho, porque hoy no es cierto, totalmente cierto, que las potencias imperialistas prefieran tener en el gobierno prefieran un cambio de gobierno en Venezuela con todo lo que esto pueda generar, en lugar de un gobierno de estilo autoritario que está dispuesto a entregar soberanía a cambio de legitimidad internacional, como el que representa en este momento Nicolás Maduro. Y bueno, ya eso ha sido público, ¿no? Y se ve que públicamente se dice una cosa, pero soterradamente se ve que hay fuertes vínculos y nexos entre el capital transnacional, fundamentalmente petrolero, y los países que representan ese capital con el gobierno venezolano, ¿no? Entonces, nosotros indudablemente seguimos rechazando la injerencia extranjera, consideramos que la situación de sanciones fue uno de los factores que indudablemente afectó las condiciones del proceso electoral en Venezuela, porque no hay que negar que es un gobierno bajo la amenaza de sanciones generales y también personales. Y bueno, debemos demandar el levantamiento inmediato de esas sanciones para que la vida en el país también pueda normalizarse y regularizarse. Y vemos que Estados Unidos en este momento usa esas sanciones para lograr beneficios.
En el caso petrolero, hoy vemos cómo a través de los FAP, la oficina esta que autoriza y otorga licencia, Estados Unidos está garantizando el control de las inversiones petroleras en Venezuela. Y así beneficia a las empresas que ellos consideren y a las que no consideren. No las beneficia, y tenemos un control al estilo de la compañía guipuzcoana de las épocas de la colonia. Para poder negociar con Venezuela hay que acudir a la compañía guipuzcoana, en este caso los FAP, para tener los permisos, la licencia, y de esa forma Estados Unidos está teniendo un nivel de control casi colonial sobre las riquezas venezolanas. Esto se oculta, se niega, pero a Estados Unidos le conviene mantener eso, y una de las formas de mantener eso es preservar, que Maduro se preserve en el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, esta es una situación, esta es la situación, este es el cuadro, es bastante complejo. Hay que ver hacia dónde avanzan los desarrollos, pero indudablemente si se sigue la tendencia de consolidar un gobierno de estilo autoritario, los únicos que pierden son los trabajadores venezolanos, es el pueblo trabajador venezolano, porque ya vemos cómo los empresarios se benefician de este tipo de gobierno en las actuales circunstancias de la aguda crisis que vive el país, ¿no? Bueno, camarada, esto es todo. Espero que les sea de utilidad esta exposición sobre la situación en Venezuela desde la perspectiva del PCB, y estamos siempre aquí dispuestos a aclarar dudas y a apoyar este tipo de espacios para transmitir la realidad de nuestro país desde una óptica de los intereses de la clase obrera venezolana, de la lucha de clase, combatiendo estas falsas apreciaciones que intentan condenarnos a tener que apoyar uno u otro polo burgués, traicionando las aspiraciones e intereses propios que tienen la clase trabajadora en nuestro país. Saludos.